Hoy lo que vamos a ver es la segunda parte la parte de queues, ¿sí? La que se pasada nosotros vimos simple queues, que era una forma de nosotros controlar el ancho de banda, dirigido a lo que era, por ejemplo, un host o una red, ¿sí? O un destino particular. Nosotros lo que vamos a ver es la segunda parte, que es calidad de servicio. ¿A qué llamamos nosotros calidad de servicio? ¿Qué entienden ustedes por calidad de servicio? Les pregunto. A la disponibilidad de algún servidor, de algún servicio, el tiempo que esté activo y haciendo su trabajo, digamos, sin interrupciones. Eh, En realidad eso nosotros podríamos, más que calidad de servicio, decir necesitamos algo de alta disponibilidad. Por ejemplo, necesitamos un servidor que tenga alta disponibilidad o un router que tenga alta disponibilidad. Entonces, ahí estamos hablando tenemos todos los métodos de backup, todos los métodos de respaldo. Pero no, lo que hablamos de calidad de servicio es, nosotros hablamos de eh, identificar un tipo de tráfico. Por ejemplo, si nos concentramos en el tráfico, porque tenemos distintas formas de identificarlo, distintas formas de que podríamos identificar, podría ser tráfico, podría ser interfaces, etcétera, y identificar el tráfico que es más importante con respecto a otro tipo de tráfico y darle más prioridad a ese tráfico, ¿sí? Por ejemplo, empezar a compartir la pantalla. Por ejemplo, miren, si ustedes se fijan en el ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos dos escenarios. Por ejemplo, un escenario donde nosotros sin QoS, ¿sí? QoS son las iniciales de Quality of Service, que si nosotros lo traducimos al español es calidad de servicio. Que si ustedes se fijan, nosotros tenemos acá tres tipos de tráfico. En celeste un tráfico normal, en naranja un tráfico de entretenimiento y en verde un tráfico crítico. Este caño hace las veces de nuestro ancho de banda disponible, ¿sí? Si ustedes se fijan, si nosotros esto lo vemos como un histograma de tiempo, ¿sí? O sea, o como una secuencia de tiempo, si ustedes se fijan, en este momento todo el ancho de banda está siendo ocupado por el tráfico de entretenimiento y no puede cursar tráfico ni normal ni tráfico crítico, ¿sí? Desde ya hay un problema en donde cuando nosotros perdemos el tráfico crítico por sobre el tráfico de entretenimiento, ¿sí? Entonces lo que hacemos es aplicar la calidad de servicio y fíjense, darle un ancho de banda garantizado al tráfico normal, un ancho de banda garantizado al tráfico de entretenimiento y un ancho de banda garantizado al tráfico crítico. Si el tráfico crítico, por ejemplo, se reduce en el respecto al uso del ancho de banda, de nuevo, si esto es el tiempo, el tráfico normal o el tráfico de entretenimiento tendrán más ancho de banda para utilizar, pero si el tráfico crítico sube, ¿sí? Va a tener ese ancho de banda disponible, porque es un ancho de banda que nosotros, ¿se acuerda que lo vimos la clase pasada? Garantizado, ¿sí? Para poder cursar todo el tráfico, porque, como dije, para nosotros es crítico, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es priorizamos los servicios. Hoy vamos a ver en particular dos tipos de clasificación. Una por tipo de tráfico, ¿sí? Y el segundo por interfaz. Van a ver que podríamos clasificar de otra forma también, pero bueno, estos son los ejemplos que nosotros vamos a ver, ¿sí? Y ahora les pregunto, ¿qué entienden ustedes por, eso es lo que estamos hablando de calidad de servicio, pero qué entienden ustedes, o sea, cuando hablamos de ancho de banda, cuando hablamos de perder paquetes, etcétera? O sea, ¿por qué creen que nosotros necesitamos la calidad de servicio? Ya dijimos para darle prioridad a un tráfico sobre otro, pero ¿por qué ustedes creen que nosotros tenemos, o sea, cuál es el recurso que nosotros tenemos limitado que necesitamos darle prioridad a un tráfico sobre otro? Básicamente,
esto explicado en una forma muy básica, ¿sí? Hagan de cuenta que nosotros tenemos un buffer, que es como un balde, ¿sí? Este va a ser nuestro buffer. Y acá nosotros tenemos una tasa de entrada, que estará en bits por segundos, y una tasa de salida, ¿sí? Que también estará en bits por segundos, ¿sí? Si la tasa de entrada, ¿sí? No, esto no lo voy a hacer. Si el dato, los datos que entran, ¿sí? El paquete que entra, el bit que entra a una velocidad menor o igual que la tasa de salida, ¿sí? Entonces, en ese caso, el paquete se va a cursar, no vamos a tener ninguna pérdida de paquete, ¿sí? Entonces, no hay pérdida de paquetes, ¿sí? Ahora, en un segundo estadio, ¿sí? Nosotros tenemos nuestro buffer y tenemos una tasa de entrada-salida en bits por segundo que es mayor que la tasa de salida. ¿Qué va a pasar en ese caso? ¿Sí? Hablando en términos concretos, por ejemplo, nosotros tenemos acá 100 Mbps, ¿sí? Y tenemos acá una tasa de salida de 80 Mbps. ¿Qué va a pasar en ese caso? Va a dar pérdida de datos. Va a dar pérdida de datos, sí. En el vaso. Lo que va a pasar es lo siguiente. Se va a empezar a llenar este buffer, ¿sí? Hasta que va a llegar un punto que va a llegar otro paquete y lo vamos a descartar. Y va a llegar otro paquete y lo vamos a descartar hasta que la tasa de entrada se iguale con la tasa de salida, ¿sí? Ahora, lo importante es que nosotros los paquetes que descartemos, porque en realidad tengan en cuenta que la velocidad de entrada nosotros no la manejamos. Nosotros manejamos la velocidad de salida, pero no la velocidad... O sea, nosotros podemos manejar los datos que salen, pero no los datos que entran a nuestro router, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es asegurarnos que los paquetes que se van descartando sean los que tienen menos prioridad con respecto a los de más prioridad, ¿sí? Acá ya empiezan a entrar cosas como, por ejemplo, la que se denomina el sliding window de TCP, que si esta comunicación de TCP, cuando TCP identifica tanta pérdida de paquete, ajusta esta ventana para que mande menos datos, entonces haya menos pérdida de paquete. Eso va a depender ya del tipo de comunicación que tengamos y demás. ¿Sí? Pero en términos básicos decimos, bueno, nosotros vamos a perder los paquetes, entonces lo ideal sería que nosotros le aseguremos un ancho de banda garantizado a cierto tráfico crítico, de forma tal que los paquetes que se descarten no sea de ese tráfico, sino de otro tipo de tráfico. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, Perfecto. Perfecto. Bueno, eso es más o menos la parte teórica o básica de cuál es el planteo, ¿sí? Entonces nosotros ahora vamos a ver cómo implementamos eso, ¿sí? Porque no se me... Y para eso nosotros tenemos el proceso de lo que es QoS, que lo que vamos a hacer es identificar, que en este caso, como dijimos, vamos a hacer por tipo de tráfico y por interfaz, lo vamos a marcar. ¿Dónde creen que vamos a marcar el tráfico? La entrada. Hablando más específico en el router, en lo que hablamos de configuración. ¿En qué parte nosotros marcamos tráfico? ¿Se acuerdan? Nosotros hacemos la identificación de tráfico, ¿sí? Después hacemos el marcado. ¿En qué parte? ¿Se acuerdan que lo vimos? Ah, Mankel. ¿Sí? Después vamos a hacer la administración, que esto van a ver que lo hacemos en Q3, ¿sí? Con una implementación que se llama HTB, que es Hierarchical Token Bucket, ¿sí? Y después el monitoreo en realidad que tienen que ver que nosotros vamos a monitorear esta configuración que hicimos, a ver si hay que hacer algún ajuste y demás, o si realmente nuestro tráfico crítico está teniendo prioridad o está siendo cursado de la forma que nosotros queremos, ¿sí? Bueno. Y entonces, para perdón, eso... Sí, escucho. Federico, esa identificación de los datos, Sí. ¿es en una capa más alta? No, esta es justo lo que iba a decir. La identificación de los datos, en realidad, tiene que ver con cómo nosotros queramos identificar precisamente. Yo, por ejemplo, en el ejemplo vamos a decir, por ejemplo, por tipo de tráfico. Entonces vamos a decir,
vamos a dividir en el tráfico ISMP, en tráfico DNS, por ejemplo, en tráfico Winbox, en tráfico HTTP y HTTPS, ¿sí? En tráfico Quick, en tráfico RDP, en tráfico, por ejemplo, IMAP, en tráfico, acá podríamos poner el mismo nivel, SMTP, ¿sí? Y todo el tipo de tráfico que ustedes consideren que necesitan o o que creen que deberían, o que identifiquen, mejor dicho, para hacer para identifiquen como que tiene cierta importancia y deben darle prioridad, lo vamos a hacer el marcado correspondiente. ¿Se entiende? Acá, en este caso, yo estoy haciéndolo por tipo de tráfico. Yo podría hacerlo, por ejemplo, por un destino particular, o podría hacerlo por una interfaz particular, ¿sí? Vamos a ver que es la interfaz, vamos a ver el ejemplo, por ejemplo, que vimos en la clase pasada para explicar el ancho de banda garantizado, ¿sí? Y por último, vamos a marcar todo, o sea, el resto del tráfico, que es todo el tráfico que nosotros nos hayamos marcado, identificado, mejor dicho, explícitamente. ¿Se entiende? Para eso, antes de Lo hacer que la es video y voz IP, ¿se puede ver ahí? Sí, o sea, Digamos. sí, o sea, en realidad no es que se puede ver, es una decisión tuya si vos querés marcar lo que es video y voz IP. Entonces, todo lo que es el protocolo SIP, ¿entendés? Eso lo decidís vos. Si vos, por ejemplo, tenés una red que vos querés darle prioridad a lo que el protocolo voz IP, al protocolo de SIP, por ejemplo, lo marcás, o sea, lo identificás, lo marcás y lo tratás con prioridad superior con respecto a otro tipo de tráfico. Esa es tu decisión o la decisión de tu cliente o de tu red que vos vas a administrar. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Lo que vamos a hacer ahora es ver un poquitito cómo funciona esta parte de calidad de servicio antes de ir a la configuración propiamente dicho, ¿sí? Bueno, fíjense, nosotros dijimos que el queuing, ¿sí? Lo que es el encolamiento, es la manera que maneja los paquetes que están esperando su turno para salir de la interfaz. Y esto es muy importante que entiendan que es para salir de la interfaz. Nosotros siempre vamos a manejar el tráfico que sale, nunca el que entra. El que entra nosotros no lo podemos manejar, ¿sí? Nosotros lo que vamos a controlar el orden y la velocidad con los que paquetes van a salir, ¿sí? Y adicionalmente se van a definir qué paquetes esperan por su turno para ser enviados y cuáles ser descartados. Lo que hablamos precisamente de calidad de servicio, descartar los que tienen menos prioridad y que queden en el buffer los que nosotros consideramos como un tráfico más crítico, ¿sí? Bueno, las colas se utilizan para limitar el prioridad del tráfico, bueno, y acá explican, o sea, limitar la velocidad de ciertas direcciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Es muy importante que entiendan esto. La implementación de colas en ruteros se basa en HTB, lo que yo les decía recién, Hierarchical Token Bucket. HTB permite crear una estructura de cola jerárquica y determina las relaciones entre las colas. No importa si no entienden esto de momento eso, ya van a ver que lo vamos a entender más adelante. Pero sí, ¿se acuerdan? Yo se las comenté. Nosotros vamos a encontrar estructuras jerárquicas en 4 lugares diferentes. La cola Global In, ¿sí? Que representa todas las interfaces de entrada. Yo se lo comenté la pasada, la Global In, Global Out y Global Total, ¿sí? Global Out representa todas las interfaces de salida, Global Total representa todas las interfaces de entrada y ejecuta de salida, y la interfaz propiamente dicha, ¿sí? Que únicamente el tráfico que se designa para salir a través de esa interfaz pasará a esta cola HTB. Las interfaces son las que cursan el tráfico real, ¿sí? Porque el tráfico sale específicamente por la interfaz, ¿sí? Ya vamos a entender también que ya vamos a ver qué nos referimos con eso, ¿sí? Existen 2 formas de configurar colas en ruteros. Simple Queue, que ya la vimos, y Queue Tree, que es el árbol de colas. Que esto es precisamente para lo que es configuración de QoS. Las colas simples, ya la vimos la vez pasada. Y acá, bueno, nosotros tenemos distintas formas de limitar velocidad, ya sea por policing o shaping, ¿sí? Esto no es más. Y bueno, y sí, que esto yo se lo comenté en la clase pasada, nosotros tenemos diferentes tipos de colas, ¿sí? En ruteros. Las colas FIFO, ¿sí? Que son las que usa por defecto, que es First In, First Out. Las colas RED, que es Random Early Detection, ¿sí? SFQ, Stochastic Fairness Queuing, y PSQ, que ya la vimos per Connection Queuing, ¿sí? Básicamente, así un repaso muy por arriba, las colas FIFO, ¿sí? Es precisamente First in, first out. El primer paquete o byte
que ingresa es el que sale, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener cola B-FIFO, precisamente, que lo que funcionan son los bytes de datos, y la cola P-FIFO, que lo que toma son los paquetes completos en vez de los bytes, ¿sí? Pero lo primero que ingresa es lo primero que sale. Después, la cola SFQ, ¿sí? Aplica un algoritmo de hash y lo que hace es dividir el tráfico en streaming, ¿sí? En streaming, y aplica un algoritmo de round robin y va atendiendo esos streaming, que es muy parecida a PSQ, ¿sí? Va atendiendo esos streaming de forma tal que lo hace en forma secuencial, de forma tal que el primero atiende un tipo de tráfico, luego el resto, y así vuelve el primero, ¿sí? Entonces de esa manera se asegura, como PSQ, una distribución de tráfico en forma equitativa, ¿sí? No obstante, PSQ es una evolución de SFQ, es un tipo de encolamiento desarrollado por MikroTik, y se sugiere que ustedes usen PSQ. Usa los mismos clasificadores, que ya vimos la clase pasada, pero mejora algunos problemas inherentes que tiene SFQ. Y por último, las colas red, ¿sí? Que Random Detection es un mecanismo que lo que hace es descarta los paquetes antes de que se llene el buffer, y lo hace en forma aleatoria. Pero solo tiene sentido si nosotros usamos conexiones TCP. ¿Por qué? Porque como va a descartar paquetes en forma aleatoria, va a descartar paquetes en forma aleatoria, en unas conexiones TCP, como yo les decía, se va a ir ajustando el sliding window de forma tal que esa misma ventana, el tamaño de la ventana, va a hacer que va a ajustar al tamaño de la velocidad de salida de la interfaz, de forma tal que haya menos pérdida de paquetes, ¿sí? Ahora, en conexiones UDP no existe eso, al no haber acknowledge, al no haber acknowledge de que el paquete llegó, entonces no hay ajuste de ventana, entonces no sirve usar colas red en ese caso. Entonces, las colas red tienen sentido si nosotros solamente usamos comunicaciones TCP, ¿sí? Eso es como un ejemplo, sí, como una cosa muy por arriba. Vamos así pararnos un poquito más, detenernos un poquito más en la parte de HTTP. Si ustedes quieren leer, están explicadas un poquito más en detalles el tipo de colas ahí en la plataforma, ¿sí? Esto sí es importante porque acá hay conceptos que es importante que entiendan para nosotros poder entender la configuración. MikroTik es un sistema llamado HTTP, ¿sí? Para proporcionar todo el control de colas y ancho de banda dentro de ruteros. Todas las implementaciones de QoS dentro de ruteros se basarán en este sistema, y utiliza un sistema de cola jerárquica creando 3 colas HTTP virtuales. Estas colas son las que ya comentamos recién: Global In, Global Total y Global Out. Sin embargo, se va a crear una cola para cada interfaz, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pero esto es solo para los datos salientes. Es la interfaz donde se va a generar el consumo real de tráfico, ¿sí? No podemos controlar la entrada de datos, sin embargo, los datos que fluyen a través del router tienen 2 puntos de control, y esto es importante que lo entiendan. Los datos de nuestra LAN que salen a la WAN tienen un punto de control, ya que salen de nuestra conexión WAN. Entonces, ahí nosotros tenemos un punto de control. Y los datos de nuestra WAN que van a nuestra LAN tienen un punto de control a medida que sale de nuestra conexión LAN. Usando este método podemos controlar todos los aspectos de los datos a medida que fluyen a través de nuestro sistema de ruteros. ¿Qué quiere decir eso? Como nosotros tenemos el punto de control en la LAN cuando salen de o sea, a la WAN cuando salen de la LAN, y a la LAN cuando vienen de la WAN a la LAN y salen de la LAN, podemos controlar tanto el tráfico de subida como el tráfico de bajada, ¿sí? Porque tenemos esos 2 puntos de control. HTTP es un método de encolamiento de clase que es útil para manejar diferentes tipos de tráficos, ¿sí? Se deben seguir 3 pasos, que es bueno, más o menos lo que yo dije, en realidad acá no está el de monitoreo, ¿sí? HTTP permite crear una estructura de cola jerárquica y determina las relaciones entre colas, por ejemplo, padre-hijo o hijo-hijo. No importa tanto si no entienden ahora, van a ver que cuando lo vamos a configurar se va a entender mejor. Tan pronto como una cola tiene al menos un hijo, se convierte en una cola interna. Todas las colas sin hijos son colas hojas. Las interfaces son colas hojas, ¿sí? Porque no van a tener hijos, son donde se aplica el consumo real de tráfico. Las colas hojas son las que realizan el consumo real de tráfico. Las colas internas únicamente son responsables de la distribución del tráfico. Todas las colas hojas son tratadas de la misma manera. ¿Qué quiere decir eso? Que, fíjense si vamos al ejemplo.
Fíjense lo que dice acá. Las colas hojas son las que realizan el consumo real de tráfico y las colas internas únicamente son responsables de la distribución de tráfico. ¿Qué quiere decir acá? Entonces, quiere decir que las colas hojas, ¿sí?, van a ser la de las interfaces y que consumen el consumo real de tráfico, que va a ser el ancho de banda garantizado que nosotros vamos a tener para cada cola, ¿sí? Que en este caso coincide con la interfaz. Las colas padres, ¿sí?, que son las colas internas, solamente se van a encargar de la distribución del tráfico. ¿Qué quiere decir? Del ancho de banda excedente, ¿sí? De administrar el ancho de banda excedente cuando lo haya. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan cuando vimos nosotros ancho de banda garantizado y ancho de banda máximo? ¿Sí? ¿Se acuerdan que esta cola no tenía un consumo real? Simplemente lo que hacía es determinar cuál iba a ser el ancho de banda garantizado y cómo iba a repartir el ancho de banda excedente en caso que lo hubiera. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense. En ruteros es necesario especificar la opción parent para asignar una cola de hijo a una cola como hija a la otra. Ya lo vimos eso. A medida que los paquetes fluyen a través de nuestro router, fluirán a través de 3 colas HTTP globales, pero también pasarán a través de la cola HTTP de la interfaz. Entonces los datos de nuestro router pasan por un total de 4 colas HTTP. Bueno, y eso lo explica acá en este diagrama. Lo que es importante conceptualmente es lo siguiente. Fíjense. En lo que respecta al ancho de banda, HTTP sigue algunas reglas. Como dijimos, HTTP forma una estructura jerárquica de colas, por lo que tiene colas que son padres de otras colas y colas que son padres de otros padres. Una vez que una cola tiene un solo hijo, o una cola debajo de ella, se considera cola principal. Por ejemplo, fíjense que acá tenemos Q1 y Q2 como colas principales, ¿sí? Ahora, no importa cuántas colas primarias haya o el número de niveles de colas primarias, todas las colas secundarias se tratan como iguales. Todas las colas hojas, todas las colas secundarias se atienden al mismo tiempo. ¿Se acuerdan cómo se atendía lo que era la simple queue? ¿Se acuerdan cómo era cómo funcionaba simple queue? ¿Cómo se atendía el tráfico en simple queue? ¿Se acuerdan? En forma secuencial. Acá no funciona así, sino que todas las colas se atienden al mismo tiempo, ¿sí? Independientemente del tráfico que tengan. Entonces, las colas secundarias se deben usar para su tráfico real, para que coincida con el tráfico de las colas de sus hijos. Sus colas primarias son estrictamente para distribuir el tráfico, lo que yo dije recién. Y podríamos decir que tan pronto como una cola tiene por lo menos un hijo, se vuelve una cola padre. En el caso del ejemplo sería Q2 y Q1, ¿sí? Todas las colas de hijos, no importa cuántos niveles de padres tengan, están en el mismo nivel bajo de HTTP. ¿Sí? Todas no importa, fíjense, estas están al mismo nivel por más que Q4 y Q5 tengan dos padres, Q2 y Q1, ¿sí? Están al mismo nivel. Y son las que efectúan el consumo real del tráfico. Las colas padres son únicamente responsables de la distribución del tráfico. Las colas hijos primero obtendrán el limit add, ¿se acuerdan que lo vimos? Y luego el resto del tráfico será distribuido por los padres. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso lo vimos? ¿Por qué? ¿Qué determina el tráfico a distribuir? El parámetro priority, ¿sí? El parámetro priority. Por último, para terminar con la parte esta conceptual, por así decirlo, HTTP tiene dos límites de velocidad, esto nosotros lo vimos, que es el limit add y el max limit, que se acuerdan que yo les dije que nosotros teníamos el committed information rate y el maximum information rate, que el committed information rate es lo que nosotros denominamos limit add y el maximum information rate es lo que nosotros denominamos max limit, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros, al inicio se va a satisfacer el limit add de todas las colas. Solamente entonces las colas hijos tratarán de obtener la tasa de datos que necesita de sus padres a fin de alcanzar el max limit, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo que nosotros vimos que se pasaba. Primero se atiende el limit add y recién, si hay ancho de banda remanente, se intenta llegar al max limit. Es importante tomar en consideración que el limit add será asignado a la cola correspondiente sin importar si se excede el max limit del padre. Esta es la razón por la que, para asegurar un uso óptimo de la característica de limitación dual, se sugiere seguir las siguientes reglas para distribución de ancho de banda. Y estas, ¿se acuerdan? También lo vimos.
el límite máximo, max limit del padre debe ser mayor o igual a la suma de todos los límites de sus hijos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eso, no debe ser, la suma de los limit at nunca debe ser mayor al max limit de la cola padre. Porque si no se acuerdan qué pasaba, ¿se acuerdan el ejemplo 4 que nosotros vimos? Se distribuía el ancho de banda. O sea, empezaba a tratar de distribuir en forma, de acuerdo al porcentaje total, o sea, al porcentaje con respecto al total que había de los límites de ancho de banda garantizado. No obstante, no llegaba nunca a satisfacer el ancho de banda garantizado, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes cumplan con esta regla de que, que la suma de los limit at debe ser menor o igual al max limit de la cola padre. El max limit de los hijos debe ser menor o igual al max limit de su padre. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un limit at, estamos en una cola padre de 10 Mbps, ¿sí? Ahora lo voy a decir en otros términos. Nosotros tenemos, acá, tenemos una Q1, ¿sí? Que tiene un max limit de 10 Mbps, ¿sí? Y tiene 3 colas. Tiene una Q2, una Q3 y una Q4, ¿sí? Yo puedo poner, por ejemplo, un limit at en la Q2 de, por ejemplo, 2 Mbps. En la Q3 de 4 Mbps y en la Q4 de 4 Mbps. Si yo sumo esto, da 10, que es igual al max limit, ¿sí? Ahora, yo no puedo acá configurar un max limit, o no es que no puedo, sino que no debo, mayor a 10, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando esta cola va a tratar de llegar a un max limit mayor a 10 que yo no tengo, que está limitado por el max limit de la cola padre, ¿sí? Entonces debería ser igual o menor a 10, ¿se entiende? Sí, sí, está bien. Bien. El limit at del padre debe ser mayor o igual a la suma de todos los limit at de su hijo, en caso que lo configuremos. Y en el caso del padre principal, ¿sí? Es decir, es igual al mir, ¿sí? El Q1, ¿sí? Si nosotros configuramos acá un limit at, debe ser igual a max limit, ¿sí? Bueno, todas las colas se les entregará el limit at. A todas las colas se les va a entregar el limit at, ¿sí? Ahora, la prioridad es responsable de distribuir el tráfico remanente de las colas padres hacia las colas hijos de tal forma que sean capaces de alcanzar el max limit. Eso es lo que dijimos recién. Ahora, la cola con la prioridad más alta alcanzará su max limit antes que la cola con la prioridad más baja, siendo 1 la prioridad más baja y 1 la más alta y 8 la más baja. Es importante recordar que la prioridad trabaja únicamente si se especifica un valor en max limit. Es decir, el max limit no puede ser 0. Eso yo no lo había dicho. Si nosotros tenemos el max limit en 0, no va a tener sentido el campo de prioridad. Entonces, sí o sí, tenemos que tener configurado el max limit. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, ya casi terminamos, ya vamos a la configuración. Bueno. Bueno, Perdón, y esto, sí, Federico. escucho. Eso es una configuración que se hace una sola vez, ¿no? Es estático eso. Los límites de garantizado y los máximos se hace una vez para todas las queues que uno configure y quedan así. En realidad, fíjate que yo te dije acá monitoreo. Sí, nosotros lo vamos a hacer, pero tenemos que monitorear y ver si hay que hacer algún ajuste. ¿Sí? Por eso está esto de monitoreo. Pero, o sea, no es una cosa que se hace, se configura constantemente. Pero sí tenemos que monitorearlo. ¿Sí? Ya lo vamos a entender cuando veamos la configuración. Bueno, esto es importante también que entiendan. El árbol de colas funciona en una sola dirección, por lo que se va a crear 2 colas, una para la subida y otra para la bajada, ¿sí? Para poder controlar el tráfico en ambos sentidos. Dentro del árbol de colas, todas las colas se procesan al mismo tiempo, es importante que entiendan eso, por lo que son mucho más rápidas que las colas simples, aunque se debe tener 2 para realizar una misma tarea. Bueno, algo que se puede hacer dentro del árbol de colas que no se puede hacer en colas simples es proporcionar doble cola. Al utilizar su sistema Mangle, puede marcar paquetes y procesarlos en el árbol de cola. No es necesario marcar 2 veces, uno para cada dirección. ¿Qué quiere decir?
Si bien nosotros tenemos que hacer una cola para lo que es bajada y otra cola para lo que es subida, ¿sí? Más que cola, sino un árbol de colas, el marcado no es necesario que lo hagamos 2 veces. Solamente con que lo hagamos una, lo vamos a poder usar tanto para subida como para bajada, ¿sí? Y es posible configurar varias colas principales, aunque normalmente configurar las colas principales en la interfaz real. Esto es muy importante también que lo entiendan, ¿sí? Para ello especifique el padre como la interfaz por la que va a salir el tráfico. Por último, y esto es muy importante también, cualquier cola simple que coincida con el tráfico que normalmente coincidiría con el árbol de cola, con el queue-tree, tomará ese tráfico y no permitirá que el árbol de cola se procesa, ya que las colas simples se procesan antes que el árbol de cola. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos un paquete que machea una regla en la parte de simple queue, no va a llegar al queue-tree, ¿sí? Entonces no tiene sentido la configuración que hagamos. Es muy importante que si nosotros no queremos que si queremos, por ejemplo, darle prioridad a cierto tráfico en el queue-tree, no machee ese tráfico en la parte de simple queues. ¿Se entiende? ¿Se entendió lo que dije con eso? Sí, 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 sí. Por pero favor, tengan muy en no, cuenta eso. Perfecto. pero no impone que se use una sola de las dos cosas. No, no impone, pero ¿qué quiere decir? Que si vos, vos por ejemplo, decís, tenés una marca, mirá, una cosa que yo ya me estoy adelantando, pero se los digo, por ejemplo. Fíjate, en queues, yo voy a simple queues, ¿sí? Y fíjate que dice packet mark. Si yo acá uso para lo que es la marca de paquetes ISMP, ¿sí? Una simple queue, cuando yo use esa marca en Q3 no va a procesarse, ¿sí? Porque ya se va a procesar en la parte de simple queue. Eso quiere decir. Perfecto, bien. Bueno, ahora vamos a empezar la configuración, ¿sí? Disculpen, yo sé que es medio tedioso todo esto que les dije, pero es importante porque son conceptos que les tienen que quedar claros, ¿sí? Para poder entender y poder hacer correctamente la configuración. Bueno, entonces en un principio lo que vamos a hacer es marcar estos tipos de tráfico, ¿sí? Como yo les dije, la identificación puede ser lo que ustedes necesiten, requieran, lo que les pide el cliente, etcétera, ¿sí? Acá yo como un ejemplo, nada más voy a hacer tráfico ICMP, tráfico DNS, tráfico Winbox. El Winbox lo hago a propósito, ya van a ver por qué. HTTP, tráfico Quick, RDP. En este caso yo no tengo acá, no estoy cursando tráfico IMAP ni SMTP, y el resto del tráfico, ¿sí? Entonces vamos a hacer, disculpen, si ustedes se fijan son 1, 2, 3, 4, 7 tipos de tráfico diferentes. Entonces yo ahora voy a decir también le voy a dar un tipo de prioridad. Al paquete ICMP le voy a dar prioridad 1, a los paquetes DNS le voy a dar prioridad 2, paquetes Winbox 3, ¿sí? Y así sucesivamente. Ese número no solo va a indicar esta lista que yo estoy haciendo, sino la prioridad que le voy a dar, ¿sí? A los distintos tipos de tráfico. Al último, el resto del tráfico le voy a dar prioridad 8. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Dijimos, si ustedes se fijan, tenemos la identificación hecha. Ahora vamos a hacer el marcado. ¿Sí? ¿Dónde dijimos que hacíamos el marcado? Mangle. El En mangle. Mangle. Entonces vamos a IP, firewall, ¿sí? Mangle. Si ustedes se fijan, yo ya lo tengo hecho, pero lo vamos a hacer. Voy a hacer primero el marcado de dos tipos de tráfico y después los otros ya los tengo hechos para ir ganando tiempo. Fíjense, primero dijimos, si ustedes se fijan, dijimos los paquetes ICMP. Entonces, ¿cómo harían ustedes el marcado de paquetes ICMP? Díganme, ¿cómo lo harían? Bueno, Bueno, protocolo hay que elegir ICMP por lo pronto. protocolo y se me pone. Elegimos chain pre-routing, ¿sí? Porque en este caso estamos marcando tráfico, ¿sí? Entonces, directamente pre-routing. Si ustedes estamos marcando interfaces, lo hacemos con cadena forward. Pero como es tráfico, directamente chain pre-routing. Bien, pasa el connection tracking. Protocolo y CMP, perfecto. Yo quiero hacer, ¿se acuerdan cuando hacíamos la marca de paquetes que teníamos que hacer antes para usar menos procesador? En la entrada de la interfaz.
antes de, o sea, yo podría marcar directamente los paquetes, ¿sí? Y decir chain prerouting, ICMP, y acá ir poner mark packet, y le pongo ICMP al paquete ICMP. Pero, ¿se acuerdan que eso hacía que controle la cabecera IP de todos los paquetes? Entonces, ¿qué hacíamos nosotros para usar menos procesador y aprovechando el connection tracking? ¿Se acuerdan qué hacíamos? Elegía los new. Por ahí va, pero ¿qué es lo que hacíamos más allá de elegir los new? ¿Qué marcamos antes del paquete? Marcamos la conexión. ¿Sí? Hacíamos primero una marca de conexión y después hacíamos la marca de paquete. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan? Porque nosotros, aprovechando el connection tracking, nosotros primero hacíamos para que solamente vea la cabecera IP de los paquetes que pertenecían a esa conexión. Entonces, de esa manera nosotros usábamos menos CPU. ¿Sí? Entonces decíamos, chain prerouting, protocolo ICMP, y acá en vez de hacer una marca de paquetes, hacemos una marca de conexión que se llame ICMP con. ¿Sí? ¿Y le dejo tildado el pass-through o no? Sí le dejo tildado el pass-through para que pase la próxima regla, que es, yo marco el paquete, que es lo que quiero, ¿sí? Entonces acá hago marcado, tráfico, ICMP, ¿sí? Bueno. Ahora, yo lo que hago es, con esa marca de conexión, hago la marca de paquete. Entonces digo, ICMP con, vengo acá, mark packet, y pongo ICMP, y acá le pongo PK, PQ, lo que quiera. En este caso yo elijo PK. Y acá sí le saco el pass-through porque yo ya no quiero que el paquete pase a la próxima regla. ¿Sí? Bueno, en realidad lo voy a dejar acá. Entonces ahí yo ya tengo el marcado de paquete ICMP. Si ustedes se fijan, yo no tengo los contadores están en cero porque no tengo ningún tráfico. Ahora, por ejemplo, si hago un ping, ¿sí? Ping, creo que es el IP. Fíjense cómo van subiendo los contadores. ¿Sí? Detecta ese tráfico y le hace el marcado. ¿Se entiende? Necesito que me den una respuesta. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Sí, te entienden, sí. Ahí el paquete ya está marcado. Claro, fíjate, mira. Primero marcamos la conexión, ¿sí? Y después hacemos la marca de paquetes con los paquetes sobre esa marca de conexión. ¿Sí? Solamente va a llegar a esta regla los paquetes que tengan esa marca de conexión. Todos los otros paquetes, si vamos a la parte de conexiones, fíjense que hay un montón de tráfico diferente, ¿sí? Todos los otros paquetes que no pertenezcan a esa conexión no pasan a esa regla, entonces usamos menos procesador. Por eso es que marcamos primero la conexión. ¿Sí? Bueno. Listo. Ahora sí. Vamos de nuevo. Ahora, perdón, vamos a marcar el tráfico DNS. Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Alguien se anima a decirme? Cadena prerouting. ¿Qué protocolo? UDP, UDP. Bien. ¿Y qué puerto? el 54 es 53. de ¿Qué pongo acá? ¿Qué acción? que marque la conexión. Marca conexión. Y acá le ponemos el nombre que nosotros queramos. DNS con, por ejemplo, ¿sí? Le dejamos habilitado el pass-through y dejamos marcado tráfico DNS. Ahora, con esa marca de conexión, hacemos la marca de paquete, ¿sí? Connection mark, DNS con, mark packet, y hacemos DNS PQ, ¿sí? O PK, creo que yo le he puesto. PK. Le sacamos el pass-through y fíjense, ahora, todo lo que sea DNS, por ejemplo, yo voy a entrar a cualquier otra, entré, fíjense, una página,
todo lo que sean las peticiones, fíjense, el tráfico DNS le hace el marcado de conexión y marca de paquete, ¿sí? Ahora, el Winbox. ¿Alguien se anima a decirme cómo lo hacemos? ¿Cómo marcamos el tráfico Winbox? Bueno, en la misma cadena, protocolo Color. TCP TCP y el 8199. 82.19 es 8291, 91. Mark Connection, Winbox con, les dejamos título de pass-through, marcado tráfico Winbox, ¿sí? Y después Y hacemos con la esa marca marca. el paquete. Exactamente. Acá voy adelantando, pongo Winbox PK, le saco el pass-through y pongo Connection Mark Winbox con, ¿sí? Bueno, así lo mismo podemos hacer con el tráfico HTTP, Quick, RDPR, ¿sí? Entonces yo ya lo tengo acá, fíjense, marcado HTTP, ha marcado RDP, voy a poner acá, ¿sí? Esto yo lo voy a borrar porque ya los tengo. Los voy a habilitar, ¿sí? Fíjense, el HTTP es exactamente lo mismo, es TCP 443 y 80, marcado HTTP con, y con la marca de conexión, HTTP con, hago la marca de paquete HTTP PPK. Por último, dice resto del tráfico. ¿Cómo hacemos el marcado del resto del tráfico? ¿Se les ocurre cómo haremos el marcado del resto del tráfico? Sobre la interfaz. Vamos a ver. Ahí también podemos marcar la conexiones nomás. No. Decimos chain prerouting y qué condición ponemos. ¿Cómo hacíamos nosotros para dropear todo lo demás? ¿Qué poníamos? ¿Se acuerdan la regla que hacíamos en la cadena, en filter rules? En la cadena input, y la última regla de la cadena input era drop todo lo demás. ¿Qué hacíamos? ¿Inválido? ¿Cómo? ¿Todo inválido? No, esas eran conexiones inválidas, ¿No? pero cuando decíamos todo lo Ujú. demás. Lo que no Y está marcado. lo que no tenga marca de paquete, Entonces hacemos chain prerouting, mark connection, y le ponemos resto con, ¿sí? Entonces, marcado resto del tráfico, por ejemplo. Y ahora hacemos una marca de paquete, mark packet, que se llame resto PK, que sea con esa marca de conexión, ¿sí? Que no tenía ninguna condición, solo directamente todo el resto que entre a pre-routing, a la chain pre-routing, le hacemos una marca. Todos los paquetes que no macharon con ninguna regla anterior, lo ponemos como el resto, ¿sí? Ahora les pregunto, ¿qué pasa si yo esta regla la pongo acá arriba? no, haría saltar todo y ninguna, no se validan las otras reglas. ¿Qué quiere decir? Que todos los paquetes tendrían la marca resto, ¿sí? ¿Se entiende por qué? Porque es secuencial. Sí, en realidad se va a aplicar primero la primera regla. Lo de secuencial, hasta lo que vimos nosotros, sí, por ahora es secuencial. Yo podría tener, se los digo, fíjense, fíjense la acción jump, ¿sí? La acción jump salta a otra cadena. Entonces, podría darse el caso que yo puedo, si nosotros tenemos unas cadenas preestablecidas, input, output, forward, rerouting, out, ¿cómo es? Post-routing, pero yo podría crear otra cadena, y, por ejemplo, que la acción sea que este paquete salte directamente a otra cadena, ¿sí? Y en ese caso va a dejar de ser secuencial, pero en realidad lo es, pero al mismo tiempo no lo es. Pero lo importante es que sí, en lo que vimos nosotros y como principio podríamos decir que sí, la aplicación es secuencial hasta que se machea el paquete, ¿sí? Una vez que machea el paquete, puede ser que salte, puede ser que salga del firewall, etc., ¿sí? Es secuencial hasta que machea un paquete. Entonces, si yo pongo marcado el resto del tráfico primero, ¿sí? Acá va a machear, y no va a llegar a ninguna de las otras reglas, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto.
Ujú. Bueno, fíjense que yo ahora puse los contadores en cero y ya tengo, de acuerdo al tráfico que estamos teniendo, tengo, por ejemplo, tráfico Windows, que es precisamente que estoy usando para administrar el router, tráfico HTTP, ¿sí? El resto, ¿sí? Y yo, por ejemplo, si tiro a un ping o hago una búsqueda por internet o lo que sea, se van a mover los otros contadores, ¿sí? Por ejemplo, a ver, voy a mover el DNS y fíjense, ese MP2 va a mover el tráfico Quick, ¿sí? Que es el que usa el protocolo de transporte que usa Google, ¿sí? A ver, por ejemplo, voy a hacer una búsqueda en Google para que se tome. Ya está, fíjense, listo. Bueno, fíjense. Yo acá ya estoy marcando paquetes y demás. Bueno, RP, por ejemplo, si yo hago una... Ay, fíjense, no, fíjense 3389. Fíjense, si bien no me va a responder 3389, me está haciendo marca de paquete, ¿sí? Yo lo que quiero que vean es cómo funciona precisamente esa marca de paquete. Bueno, nosotros, ¿qué tenemos marcado de tráfico? Ahora, ¿cuál es el próximo paso que nosotros tenemos que seguir? La administración, o sea, ir a la parte precisamente de queues, ¿sí? Y acá vamos a ir a la parte de Q3, ¿sí? Fíjense, antes de ver Q3, fíjense que nosotros tenemos las diferentes Q-types, que es lo que habíamos visto, y fíjense que acá tenemos las que yo les comenté, tenemos FIFO, tenemos SFQ, tenemos PSQ y tenemos RED, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar en este caso sobre colas PSQ, entonces yo siempre les sugiero como, no modificarlas por defecto, sino crear unas propias, ya sea que igual vayan a dejar el rate en cero, pero que no modifiquen las por defecto. Entonces acá ponemos copy y ponemos, por ejemplo, PSQ, fíjense que está la de bajada, le ponemos down, ¿sí? PSQ down. Vamos a dejar el rate en 0, ¿sí? Y vamos a crear una cola PSQ de subida, y le vamos a poner PSQ up. También vamos a dejar el rate en 0. Y vamos a trabajar sobre estas. Después, si quisiésemos, por ejemplo, hacer una limitación de ancho de banda, le modificamos el rate, ¿sí? Una limitación de ancho de banda, digo, por streaming, ¿no? Por Q. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos visto, ¿no? La clase pasada. Bueno. Y ahora sí vamos a ir a la parte de Q3. Bueno, y acá van a empezar a jugar los conceptos que nosotros estuvimos viendo. Fíjense. Primero, fíjense, vamos a configurar varias colas principales, aunque normalmente se configuran las colas principales de interfaz real. Para ello, especifique el padre como la interfaz por la que va a salir el tráfico. Y el árbol de colas funciona en una sola dirección, por lo que se deben crear dos colas, una para el upstream y otra para el downstream, si desea trabajar en controlar el tráfico en ambos sentidos, ¿sí? Entonces, fíjense, precisamente con esos dos conceptos vamos a crear una cola de bajada y otra cola de subida, ¿sí? A la de bajada le vamos a poner precisamente bajada. Ahora, fíjense, a la cola de subida le vamos a poner subida. ¿Cuál va a ser la cola padre de la de bajada, teniendo en cuenta este concepto que dijimos? Especifique el padre como la interfaz por la que va a salir el tráfico. Cuando hablamos de bajada, vamos al router, ¿sí? Cuando hablamos de bajada, ¿cuál va a ser la cola padre? Primero, ¿cuál va a ser la cola padre? Entonces, ¿qué tenemos que especificar como cola padre? ¿Qué les acabo de decir? ¿Qué tenemos que especificar como cola padre? La interfaz por donde Una salen los interfaz. datos. Una interfaz por donde sale. Bueno, les pregunto, para la bajada, ¿cuál es la interfaz que salen los datos? LAN, La LAN, perfecto, ¿sí? Para la bajada es la LAN. ¿Y para la subida? La web. La WAN, ¿sí? A esa no le íbamos a errar. Bueno, entonces, si yo voy acá, a Parent, voy a elegir la interfaz, dijimos. En este caso, la interfaz es la LAN, ¿sí? Yo tengo un bridge creado que se llama precisamente LAN, ¿sí? Y a que pertenecen los puertos ETHER2, ETHER3 y ETHER4, ¿sí? Que es donde yo estoy conectado. Entonces, fíjense, la cola va a ser la LAN. Y la cola padre de la subida va a ser la WAN, que es la interfaz ETHER1.
Y fíjense, en QType voy a poner PSQ down, porque estamos hablando de bajada, y en QType para la subida voy a poner precisamente PSQ up. ¿Sí? Entonces yo ya tengo creadas. En base a eso, esto. Las dos colas. Una para el upstream y otra para el downstream. ¿Sí? Ahora, fíjense lo que dice. Dentro del árbol de colas, todas las colas se procesan al mismo tiempo, por lo que son mucho más rápidas que las colas simples, aunque se debe tener dos para realizar la misma tarea. ¿A dónde está? No sé si era, entonces era en la otra. No me acuerdo dónde tenía. Bueno, fíjense, acá dice. Las colas secundarias, debe usar las colas secundarias para su tráfico real, para que coincida con el tráfico de las colas de sus hijos. Sus colas primarias son estrictamente para distribuir ese tráfico. Bueno, no me acuerdo dónde está la parte. Yo lo que quería mostrarles... Acá está. Las colas hijos son las que efectúan el consumo real de tráfico. Las colas padres son responsables de únicamente de la distribución de tráfico. Como nosotros estamos acá identificando por tipo de tráfico, las colas hijos van a ser identificadas, van a ser las de consumo real de tráfico, identificadas por ese tipo de tráfico, ¿sí? O sea, vamos a usar la marca que nosotros usamos para ese tipo de tráfico, porque van a ser las colas que van a ser las colas hijos de estas colas padres que nosotros creamos. Entonces vamos a concentrarnos primero en la bajada. Y fíjense, primero yo voy a hacer una cola que se va a llamar ICMP, ¿sí? Voy a hacer en mayúscula, ICMP. Pero, fíjense lo que dije, tenemos que hacer una cola para downstream y otra cola para upstream. Una para subida y otra para bajada, ¿sí? Entonces, acá vamos a hacer el tráfico ICMP de bajada. Entonces le voy a poner ICMP down, por ejemplo, ¿sí? Fíjense, ¿cuál va a ser la cola padre ICMP down? Bajada. Bajada, ¿sí? Es la que nosotros creamos. Y fíjense que dice que packet marks. Yo acá, como las colas hijos son las responsables del consumo real de tráfico, tengo que usar la marca de paquete que cree para precisamente que así sea. Entonces voy a hacer ICMPK, ICMPPK, ¿sí? Le voy a poner PSQ download, ¿sí? Esto en realidad yo podría o no podría usar colas PSQ, podría también usar colas FIFO, ¿sí? Eso ya depende de lo que yo quiero usar. La cola PSQ lo que me asegura es la actualización del tráfico, ¿sí? Para todos los streamings, pero no tiene que ver en este caso con el tráfico propiamente dicho, sino para todos los, en este caso, como el clasificador de una cola PSQ download es la dirección IP destino, para todos los queues, los flujos que se generen con los diferentes IPs destinos que haya, me va a hacer una repartija equitativa de este tipo de tráfico, ¿sí? No es que va a repartir equitativamente los tráficos, sino de este tipo de tráfico. Porque yo estoy dando una cola PSQ para este tráfico en particular. Entonces dijimos, yo le pongo ICMP down, la cola padre bajada, uso la marca de paquete ICMP y le pongo QType PSQ down. Y al mismo tiempo, ¿qué prioridad tenía los paquetes ICMP, perdón? Ese era uno. Fíjense, era 1, ¿sí? Entonces yo le voy a poner prioridad 1. Vamos a hacer lo mismo con los paquetes DNS. Entonces le voy a poner DNS down, cola padre bajada, la marca de paquete va a ser DNS PK, PSQ down y prioridad 2. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo ya sin pararnos tanto. Los tres eran Winbox down, bajada, packet marca Winbox PSQ down, prioridad 3. El otro era HTTP, bajada, packet mark
era HTTP, PSQ down, prioridad 4. Q esta era HTTP quick down, bajada, quick, PSQ down, prioridad 5. Después era RDP down, bajada, RDP, PSQ down, prioridad 6. Y por último el resto del tráfico, ¿sí? Dijimos resto down, bajada, resto, PSQ down, priority 8. Vamos a dejar la menor prioridad, ¿sí? Bueno, y acá tenemos la subida, ¿sí? Que es la... Tendríamos que hacer lo mismo para el tráfico de subida. ¿Se entiende? Sí. Bueno, en particular, para no tener que hacerlo 2 veces, yo lo que voy a hacer es, ya lo tengo hecho, lo voy a exportar. Listo. Lo exportamos, entonces ya lo tenemos. Fíjense, tenemos la cola de subida, ¿sí? Acá lo único que no le he puesto yo era el QType PSQ porque no lo había creado, y acá tenemos los diferentes, por ejemplo, para ICMP, ICMP app, subida, en la marca de paquete ICMP, PSQ app y la prioridad 1, ¿sí? Entonces fíjense, si yo pongo acá show columns priority, ¿sí? Me muestra las distintas prioridades del tipo de tráfico, ¿sí? Ahora, fíjense que nosotros ya estamos teniendo cierto tráfico en base a cierto tipo de cierta actividad en base a cierto tipo de tráfico que se está utilizando. Entonces, fíjense, si yo, por ejemplo, no, disculpen, antes de ir a esto. Yo ya tengo hecha la parte de Q3 de acuerdo a los diferentes tipos de tráfico. ¿Pero qué me está faltando ahora? Nos falta definir los max limit y Definir exactamente los anchos de banda garantizados, los limit at y los max limit, ¿sí? ¿En subida falta mover o en subida no estaría faltando el resto? ¿En subida qué? ¿Subida no está faltando el resto? Ah, sí, falta el resto Sí, en subida. sí, porque no lo tenía creado a esa, entonces no la podía poner como, no la tenía creado a esa marca, entonces no lo podía poner. Acá le pongo resto up. De todas maneras, esto es el tráfico de subida, no le vamos a dar tanta importancia ahora. Subida, PSQ up, resto, prioridad 8, ¿sí? Perfecto. Acá seguramente es el que más tráfico va a tener el resto, ¿sí? Bueno, una cosa importante, fíjense, antes de definir los anchos de banda. Fíjense, la cola padre es la cola, vamos a concentrarnos en lo que es downstream nomás. Es la cola bajada, ¿sí? Y todas las colas hijos son estas. Y fíjense que se ordenan en orden alfabético porque no es un orden secuencial, directamente se atiendan todos al mismo tiempo. Todos los tráficos estos se atienden al mismo tiempo, ¿sí? Es importante que entiendan eso, que es diferente a la parte de simple queues, ¿sí? Acá todos los tipos de colas se van a atender al mismo tiempo. En este caso, divididas por tipos de tráfico. Bueno, fíjense. Vamos a hacer, por ejemplo, la cola bajada, el max limit va a ser 20 megas, por ejemplo. ¿Sí? Y el limit at va a ser 20 megas. Yo en realidad podría no poner limit at, pero si lo pongo, tiene que ser igual a max limit. Ahora, vamos, por ejemplo, a la prioridad 1. Le voy a dar un limit at a lo que es del paquete ICMP, no necesita mucho ancho de banda para trabajar. Por ejemplo, de 64K de ancho de banda garantizado y 256K de ancho de banda máximo, ¿sí? Al DNS tampoco necesita mucho ancho de banda para trabajar. Por ejemplo, le vamos a dar 256K de ancho de banda garantizado y 1 mega de ancho de banda máximo. Acá el prioridad 3 será Winbox. Tampoco necesita mucho ancho de banda de trabajar. Por ejemplo, le vamos a dar 1 mega de ancho de banda garantizado y 2 megas de ancho de banda máximo, ¿sí? Acá sí el HTTP empieza a decir, bueno, por ejemplo, acá le vamos a dar 5 megas de ancho de banda garantizado y le vamos a dar 10 megas de ancho de banda máximo.
¿sí? El tráfico HTTP. El tráfico Quick también es un tráfico, le vamos a dar, por ejemplo, 5 megas de ancho de banda garantizado y 10 megas de ancho de banda máximo. El tráfico RDP es un tráfico pesado, le vamos a dar, por ejemplo, 5 megas de ancho de banda garantizado y 10 megas de ancho de banda máximo. Ahora les pregunto, ¿cuánto de ancho de banda garantizado le puedo dar al resto del tráfico? ¿3 megas y algo? ¿Por qué? La suma del resto de las cosas, de los límites. La suma de los limit at, ¿qué debe ser con respecto al max limit? Menor, menor. ¿Menor o igual? ¿Sí? ¿A max limit de qué? De la cola padre. Cola. ¿Sí? ¿Cuál es el max limit de la cola padre? 20 megas. 20 megas. ¿Sí? Entonces, si yo sumo, fíjense, 5 más 5 más 5, 15, más 1, 16, vamos a hacer 16 medios, cerramos. Un poquito menos de 16 medios, pero ¿qué pasa? Acá yo podría tener un máximo limit at para el resto del tráfico de 3,5 megas, ¿sí? Porque si yo pongo más, no voy a poder cumplir con el ancho de banda garantizado para todos los tipos de tráfico. ¿Se entiende? ¿Entienden lo que hablábamos con que no deben superar? Entonces, yo lo que voy a hacer es, Se pasa, sí. como la mayoría del tráfico, si ustedes se fijan, entra en la clasificación de resto, ¿sí? Le voy a dar un poco más de ancho de banda. Entonces voy a bajar los anchos de banda, tanto de HTTP, de Quick y de RDP, ¿sí? Por ejemplo, le voy a dar HTTP, le voy a dar 4 megas de ancho de banda máximo, a Quick le voy a dar, perdón, de ancho de banda garantizado, 3 megas de ancho de banda garantizado, y a RDP le voy a, por ejemplo, dar 3 megas, ¿sí? Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, ya tenemos 4, tenemos 10 y 1, entonces acá le podemos dar, por ejemplo, 8 megas de ancho de banda garantizado y, por ejemplo, 15 megas de ancho de banda máximo al resto del tráfico, ¿sí? Va a ser el que más ancho de banda tiene, pero es el que menos prioridad tiene. ¿Se entiende? Ahora fíjense, yo tengo tráfico HTTP y vamos a ver si funciona esto, ¿sí? Si efectivamente funciona. Entonces yo, por ejemplo, voy a hacer ¿cuál es el ancho de banda máximo del tráfico HTTP? Fíjense, 4 megas ancho de banda garantizado, 10 megas ancho de banda máximo. Entonces, por ejemplo, puedo hacer un control de ancho de banda y fíjense, a ver dónde me está, fíjense acá, ¿sí? 10 megas. Me está haciendo precisamente el control de ancho de banda. Bueno, la subida me va a usar el ancho, porque no lo estoy limitando en realidad, me va a usar el máximo. Fíjense, me está usando todo. ¿Sí? La voy a parar para que no repercuta en la clase. ¿Se cortó algo? ¿Me escuchan? No, todo bien, se escucha bien. No, no, pues tenía miedo que se corte, porque bueno, iba a usar la subida para el ancho, tendría que darla limitado, pero bueno. Pero vieron cómo limitaba, ¿sí? Ahora fíjense, si yo acá, por ejemplo, el ancho de banda máximo se lo bajo a 6 megas, por ejemplo, y hago un test de ancho de banda, fíjense que acá va a limitar a 6 megas. ¿Ven? Lo voy a cerrar de nuevo, pero fíjense que acá limitó a 6 megas. Pero para que vean que efectivamente funciona esto, ¿no? O sea, me está marcando por tipo de tráfico y me está haciendo la limitación. Me está dando el ancho de banda máximo, ¿por qué? Porque yo tengo ancho de banda remanente para poder, una vez que tengo garantizado el ancho de banda de los 4 megas, puedo llegar a los 6 megas que tengo como ancho de banda máximo, ¿sí? Y eso es importante también que entiendan, que a cierto tipo de tráfico, como por ejemplo el tráfico ICMP, ¿sí? Que nosotros le estamos dando más prioridad
es un ejemplo, no es necesariamente que tiene que ser así, que no hace falta que el ancho de banda máximo sea el ancho de banda máximo de la cola padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un tipo de tráfico que no usa mucho. Entonces, de esa forma nosotros podemos asegurarnos que podemos darle el ancho de banda máximo, pero en caso, como tiene más prioridad, si yo le doy el ancho de banda máximo, todo el ancho de banda disponible se lo va a dar a ese tipo de tráfico. En realidad, si es que lo quisiese usar, obviamente que no lo va a usar porque ese tipo de tráfico no usa tanto ancho de banda, pero no hace falta poner tanto, sino un tráfico de acuerdo al tipo de tráfico que nosotros estamos, un ancho de banda de acuerdo al tipo de tráfico que nosotros estamos clasificando, ¿sí? Entonces sí tiene mucho más sentido darle un ancho de banda máximo más grande a un tráfico HTTP que a un tráfico ICMP. ¿Se entiende eso? Sí, sí, al tráfico de mayor prioridad hay que tener cuidado con darle mucho límite máximo. Más que el cuidado no tiene sentido hacerlo, ¿sí? En realidad, Porque lo a va a ver, usar más probablemente. sí, sí, en realidad, a ver, lo que vos dijiste está bien. Hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque si el de más prioridad es el HTTP, por ejemplo, y hay mucho tráfico HTTP, le vamos a estar dando siempre todo el ancho de banda HTTP y no ningún, o sea, solamente el garantizado el resto de los tráficos. Pero puede ser que tu condición sea esa, ¿sí? Puede ser que tu condición de la condición de tu red sea esa. Para vos el tráfico HTTP es crítico y es el que va a tener siempre la mayor prioridad. Para darte un ejemplo, ¿sí? Bien. Ahora les pregunto, ¿qué notan ahí? Fíjense en el tráfico marcado, ¿qué notan de raro si se quiere? Si es que notan algo, ¿no? Fíjense, de acuerdo a los tipos de tráfico, lo que estamos marcando. Yo, por ejemplo, voy a... Ustedes concéntrense en lo que está sombreado. Y es que notan algo raro, ¿no? Perdón, acá no quise... Puede ser que no haya tráfico que se estén colando. ¿A qué te referís con que no sea tráfico que se estén colando? El campo ese queued bytes, que está en cero siempre. Qubit bytes, qubit bytes. Está bien en este caso, ¿por qué? Porque quiere decir que no se está llenando el buffer, ¿sí? Pero fíjense el tráfico, ¿sí? De verdad, yo lo que apunto es que... ¿Por qué el tráfico de Winbox está en cero? Les pregunto. Porque el tráfico de RDP tiene sentido, yo no estoy haciendo ninguna sesión de terminal server, ningún escritorio remoto, ¿sí? Y bueno, el tráfico UDP depende de DNS, por ejemplo, depende de los DNS que yo use, no, es un tráfico, tendría que entrar a un Porque estás marcando el tráfico que sale, no el que transcursa dentro del microtik, ¿puede ser? muy buena apreciación. Ahora, ¿qué nos define a nosotros que estamos marcando el tráfico que sale? ¿Cuándo nosotros definimos que íbamos a marcar el tráfico que sale? Cuando elegimos qué. La interfaz en el mangle. La interfaz acá, no en el mangle, acá. Cuando dijimos que nuestra cola padre va a ser la LAN, ¿sí? ¿Y por qué digo eso? ¿Por qué? Porque si yo agarro router, ¿sí? Si yo agarro router y tengo mi LAN y tengo mi WAN, yo tengo el punto de control acá, ¿sí? Pero el tráfico Winbox, ¿a dónde va? Dentro del mismo router. Dentro del mismo router, no sale, ¿sí? Entonces, cuando yo marco un tipo de tráfico, por eso pasa lo mismo con el DNS, ¿sí? Cuando yo marco un tipo de tráfico que va dirigido al router, ¿sí? Entre otros tipos de tráficos, no voy a poder elegir como cola padre la interfaz, ¿sí?
Sé que puede parecer una contradicción a lo que les dije, pero en realidad no lo es, porque yo estoy marcando otro tipo de tráfico. Entonces, en ese caso, o sea, estoy marcando otro tipo de tráfico que también va al router. Yo ahí tengo que elegir la cola global, ¿sí? Global. Ahora, si elijo la cola global, fíjense cómo el tráfico Winbox ahí empieza así a ser controlado, o sea, atendido. ¿Se entiende? Si yo no hubiese elegido Winbox y DNS como identificadores de tráfico, no hace falta, puedo usar la interfaz como cola, como cola padre. Pero en este caso, como hay tráfico que también va dirigido al router, que no va a ir a la interfaz LAN, yo ahí tengo que elegir como global, que va a usar la cola global in y la cola global total, ¿sí? Porque es el tráfico de bajada, ¿se entiende? Sí, y en el caso de que hubiera otro router debajo de este, y yo hago conexiones hacia ese router, ahí sí va a traficar. No entiendo claro, vos en caso que utilices utilizando tráfico TCP 8291 a otro router. Exacto. Sí, no es, traficar va a traficar, lo que va a hacer es encolar ese tráfico, sí. Si el 8291 no está dirigido a otro router y no al router, no a este mismo router, sí, porque sí ahí va a usar, pero en este caso va a tener más sentido, salvo que el router esté abajo, por ejemplo, si va a acceder a un router de internet, como tráfico de subida más que de bajada, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Acá el tráfico de subida es exactamente el mismo concepto, no lo vamos a hacer, pero es exactamente el mismo concepto. O sea, le hacemos las limitaciones de ancho de banda y le damos un limit add a cada tipo de tráfico. Bueno, ¿se entendió lo que quise decir con eso de Winbox y el tiempo de la cola? Cuando nosotros vamos a usar tráfico dirigido del router, vamos a tener que usar la cola global, ¿sí? Si no, no nos va a encolar el tipo de tráfico ese, porque no está pasando por el punto de control, que el punto de control que nosotros elegimos es la interfaz LAN, ¿sí? Bueno. Vamos ahora a continuar, pero ahora lo que vamos a hacer es esto. En vez de trabajar con tipos y hacer que la identificación sea por tipo de tráfico, lo que vamos a hacer es la identificación va a ser por tipos de interfaces. Entonces vamos a hacer un ejemplo como este, ¿sí? Donde vamos a tener una cola padre, ¿sí? Vamos a tener una cola hijo de esa cola padre y al mismo 3 colas hijos, que una va a ser una LAN 1, otra va a ser una LAN 2 y otra va a ser una LAN 3, que estas son diferentes interfaces. Y vamos a ver en ese caso cómo se marca el tráfico de esas interfaces y cómo se hace la parte de Q-Tree. Antes de hacer eso, una cosita que me olvidaba, les pregunto, fíjense la parte de Mangle. Acá yo hice el marcado por tipo de tráfico. ¿Qué pasa si yo quisiese, por ejemplo, marcar el tráfico a un servidor en Internet? Darle prioridad al tráfico en un servidor en Internet. ¿Cómo haríamos la marca? ¿Se les ocurre a ustedes? El servidor cuya IP es 1234. ¿Cómo harías la marca? ¿Cómo haríamos la marca? El routing, protocolo UDP, ¿puede ser? ¿Por qué UDP? O sea, ¿vos sabés que el tráfico es UDP? No, IP de destino. No, IP de Destination Address. claro. 1234. Perfecto. ¿Qué más? Díganme, o sea, lo vamos haciendo juntos. Ahí en la acción marcar la conexión. Marcamos conexión. ¿Sí? Mark connection. ¿Y qué le pongo acá? La IP para recordar y guión bajo. Bueno, vamos a decirle servidor Ah, está bien. X, ¿sí? Con. Sí, que es una conexión, sí. Perfecto. Ahora para. Bien. Buenísimo. Tenés razón. Ahora yo te pregunto. Disculpen. Vamos. Se me fue la regla. Ni un Mangle Rule. Yo tengo mi router. ¿Sí? Esta es mi WAN. Esta es mi LAN. Y acá tengo internet y está el servidor X. Esa marca de conexión. Está bien. Cuando hablamos de tráfico, nosotros decíamos, solo tenemos que marcar una vez. Pero si mi condicional es la dirección IP destino, ¿estamos hablando de tráfico de subida o tráfico de bajada?
De Más subida. para bajada, ¿no? Vamos a analizarlo, para que no haya dudas. Yo tengo el paquete IP y tengo la dirección IP source y la dirección IP destino. Y la dirección IP destino, porque dijimos que la dirección IP destino es 1234. Si la dirección IP destino es 1234, es la del servidor, ¿ese paquete está saliendo o entrando a mi red? Está saliendo. Está saliendo. Entonces es tráfico de Por one. subida. ¿Sí? Entonces, yo cuando haga la marca, acá, tengo que decir up. ¿Sí? Y ahí le hago la marca de paquete. Ahora, si yo quisiese hacer, acá es marcado, tráfico, servidor, X. Ahora, de igual concepto, o lo vamos a hacer de cero, no lo voy a copiar. Cadena per routing. Cuando el source address es 1234, mark connection, ¿es bajada o subida? Ahí sí baja. Entonces hacemos servidor X con down. ¿Se entiende eso? Después obviamente tengo que hacer la marca de paquete con esa marca de conexiones, Sí. ¿no? Y subirlo. Pero, ¿cómo? Y subirlo para que no lo saque la regla esa del resto de tráfico. Que no Sí, lo sí, marque. sí. Perfecto, sí, obviamente. Muy bien la aclaración. Esta debe estar al final. Pero yo lo que quiero que entiendan que cuando vamos a hacer, por ejemplo, una marca como a un servidor específico, no podemos usar la misma marca de conexión para subida como para bajada, ¿sí? Porque el condicional acá es diferente, si el tráfico es de subida o el tráfico de bajada, ¿se entiende? Tengan en cuenta eso. Tengan en cuenta eso porque si ustedes dicen, no, yo voy a marcar el tráfico a un servidor en particular porque quiero darle prioridad, ya no me interesa por tipo de tráfico, sino por destino, ¿sí? Por destino o por origen, bueno, según sea de subida o de bajada ese tráfico, que ustedes quieren dar prioridad, van a ser la marca que van a tener que hacer. ¿Sí? Y si ustedes quieren hacer darle prioridad a la subida y a la bajada, van a tener que hacer dos marcas de paquete diferentes. Una para bajada y otra para subida. O sea, lo mismo que hiciste ahora habría que duplicarlo, pero una para bajada y otra para subida. Es que eso hice yo, una marca de bajada y otra de subida. Hice la marca de conexión. Obviamente ahora falta la marca de paquete. O sea, yo por ejemplo, para hacer la configuración completa, voy ahora con la marca de conexión, servidor X down, hago la marca de paquete, mark packet, y hago servidor X PK down, por ejemplo, ¿sí? Y de igual manera, con la marca de subida, hago servidor X PK up. Entonces, yo ya tengo las marcas de paquete que puedo utilizar en Q-Trees, ¿sí? Por ejemplo, en vez de Winbox, podría, bueno, o la hago para que no haya, fíjense, le cago acá, servidor X, no sé qué escribí, server X, parent va a ser bajada, y acá digo, packet mark, uso la de bajada, que es servidor X packet down, ¿sí? PSQ down, y le doy, por ejemplo, prioridad 2, para darles un ejemplo, y le doy un limit add de 3 megas y un max limit de 10 megas. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo. Y hago lo mismo para el tráfico de subida. O sea, server X, app, en este caso es la cola, es la de subida, packet mark, acá es server X app, PSQ app, priority 2, y le doy, por ejemplo, un limit add de 2 megas y un max limit de 10 megas, por ejemplo, ¿sí? Pero se entiende lo que quiero decir, que son distintas marcas no puedo usar la misma marca para subida o para bajada. En este caso, por el tipo de identificador que yo elegí. ¿Se entiende? Que es el tráfico a un servidor particular. Sí, sí. Ahí Perfecto. habría que corregir el resto, ¿no? Ahora después. ¿Por qué el resto? Porque nos superamos en el límite de datos. Ah, no, sí, sí, esto sí, obviamente, lo hice como ejemplo nada más. Sí, acá estamos superando los limit at, está sumando más de 20 megas. Sí, estamos de acuerdo. De todas maneras, lo voy a borrar porque en este momento no lo vamos a utilizar. ¿Sí? Bueno,
¿Qué vamos a hacer ahora? Yo les dije, vamos a tratar de hacer medio rápido, vamos medio lentos. Dijimos, vamos a hacer una cola padre y ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer este ejemplo, dar un ancho de banda garantizado de 6 megas a la interfaz LAN 1, de 2 megas a la interfaz LAN 2 y de 3 megas a la interfaz, de 2 megas, perdón, a la interfaz LAN 3 con estos tipos de prioridades, ¿sí? Después ustedes pueden hacer la configuración para los otros ejemplos como los que ya vimos, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Si ustedes se fijan, vamos a ir acá. Yo ya tengo acá la configuración, fíjese, tengo la LAN, tengo la LAN 2, que es la Eder 5, que no tengo nada conectado, y la LAN 3, que va a ser mi WLAN 1, ¿sí? Voy a ver qué configuración tengo para que esté como AP configurada, para que yo pueda conectarme y hacer la prueba. Bridge, perfecto. MikroTik, perfecto, listo, perfecto. Entonces, fíjense, lo que vamos a dar es a darle prioridad a un tráfico, pero ya no de un tipo de tráfico, sino el identificador va a ser las interfaces, ¿sí? Las interfaces por las cuales nosotros vamos a cursar los datos. Y en este caso lo que vamos a hacer es trabajar sobre la bajada nada más, ¿sí? No nos vamos a concentrar en la subida, solamente la bajada, podríamos después hacer también la subida. Entonces, fíjense, ¿cómo vamos a hacer primero la marca? La marca lo que vamos a hacer es, ya no cadena pre-routing, sino cadena forward, porque estamos hablando ya de interfaces, ¿sí? Y vamos a decir, por ejemplo, tráfico LAN 1, ¿sí? Dijimos que tenemos 3 LAN, ¿sí? Vamos a hacer, acá yo les pregunto, ¿cómo vamos a hacer sobre la bajada? ¿Va a ser interfaz de entrada o interfaz de salida? Interfaz de salida. Salí. De salida. ¿Por qué la interfaz de entrada no? ¿Me escuchan? Hola, Porque hola. está transcurriendo, ¿no? Ya saliendo del router. La interfaz de entrada no, por lo que yo les dije, a ver si está acá. Temas que no me acuerdo. A ver si lo encuentro, si no se los digo, pero creo que estaba... Bueno, en realidad la interfaz de entrada no, porque nosotros no manejamos lo que entra, solo podemos manejar lo que sale, ¿sí? ¿Se entiende? Pero sí o sí tiene que ser la interfaz de salida, porque Sí, nosotros sí. podemos manejar el tráfico que entra. Desde lo quería leer, pero bueno, no importa. Entonces, ¿y acá qué interfaz elijo? La LAN. La La, LAN, porque la- nosotros estamos haciendo marcado de tráfico LAN. Mark Connection, y acá decimos LAN 1 con. Si ustedes se fijan, el concepto después es el mismo, ¿sí? Y después decimos, papá, New Mangle Rule, decimos, cadena forward, todo lo que tenga marca de conexión LAN 1 con, le hacemos una marca de paquete que se llame LAN 1 PK. ¿Sí? ¿Se entiende? Es sí. muy parecido, nada más que ahora nuestro condicional es la interfaz. La interfaz de salida, ténganlo en cuenta, no la de entrada, la de salida. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero como ¿no era LAN 1 el puerto uno o todo el bridge LAN? Todo el bridge en este caso, porque yo elegí el bridge. Podría haber elegido la interfaz. Ah, Por pensaba que eso, era para una interfaz. Está no, bien. no, fíjate, yo elegí el bridge, después la interfaz LAN 5, que no forma parte del bridge, y la interfaz LAN 3, que tampoco, que es la doble de LAN 1, que Ah, ahí tampoco está. forma parte del 3. ¿Sí? Ok, sí, sí. Vamos a hacer lo mismo, o sea, cadena forward, out interface. En este caso vamos a elegir la LAN 2, mark connection, LAN 2, on. ¿Sí? Marcado, tráfico, LAN 2. Ahora marcamos el paquete. Connection mark, LAN 2, mark packet, LAN 2, PK. Sacamos el pass-through, apply, listo. Y por último hacemos exactamente lo mismo. Acá le voy a copiar. Acá le voy a poner LAN 3,
y lo que venga por la doble de LAN 1, y va a ser LAN 3. Y por último, la marca de paquete es mark packet, LAN 3, PK, a todo lo que sea cadena forward, connection mark, LAN 3. Perfecto. Acá me equivoqué, es cadena forward. ¿Sí? Entonces, fíjense, ya tenemos las marcas de acuerdo a las interfaces. Fíjense que como yo estoy traficando por esta interfaz, ¿sí? Yo tengo acá, ahora yo con el celular, por ejemplo, me voy a conectar a la interfaz doble LAN. A ver, me voy a conectar a la interfaz doble LAN para ver si efectivamente hay un marcado de tráfico por esa interfaz. A ver. Ah, es que yo hice todo mal. Porque la interfaz doble LAN no le puse, a ver, le voy a poner un IP y voy a crear un servidor de HTTP. Interfaz doble LAN. Y le voy a crear un servidor de HTTP. Porque si no, no me va a andar, ¿no? Perfecto. Y ahora fíjense, yo ya tengo acá tráfico porque se conectó el celular. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense que ahora estamos haciendo el marcado de tráfico por por interfaz, ¿sí? Ahora vamos a hacer la parte de Q-Trace, ¿sí? ¿Y cómo hacemos la parte de Q-Trace? Y vamos a hacer precisamente, exactamente como vimos en el ejemplo. Si ustedes se fijan, acá, yo lo voy a tratar de achicar acá y que vamos viendo las dos cosas. Acá. Bueno, primero vamos a respetar los nombres. Acá que dice Q1, vamos a dejar los mismos nombres. Y fíjense, ¿cuál va a ser la cola padre? Para ustedes, ¿cuál va a ser la cola padre? La one, Estamos hablando de bajada acá, ¿eh? Yo dije bajada. Lo subida no lo estoy haciendo. la LAN, La LAN, ¿cuál LAN? la global, ¿no? La Global. ¿Por qué? Porque acá la Global IN, ¿se acuerda que Sí, porque hay que incluir la 1, la 2 y la 3. porque nosotros estamos clasificando por interfaces? Entonces, las interfaces globales agrupan a todas las interfaces, ¿sí? Entonces, sí o sí tiene que ser la global, ¿se entiende? Sí, sí. El QType lo vamos a dejar por defecto, no me interesa en este momento, ¿sí? Y le vamos a dar a aplicar. Vamos a hacer ahora la Q2. La Q2, ¿cuál va a ser la cola padre de Q2? La 1. Q1, muy bien. ¿Sí? ¿Tiene una marca de paquete? ¿Q2? Sí, de subida, ¿no? Olvídate subida porque ya no existe subida. Además, la cola subida era una cola padre, no era una marca de paquete. No, no tiene marca de paquete. No tiene marca de paquete, porque las únicas que tienen marca de paquete son las interfaces reales, que son las que se encargan del tráfico, o sea, las colas hijos o las colas hojas, las colas más exteriores, que son las que se encargan del consumo real del tráfico. Su Q2 es una cola padre, entonces no tiene marca porque es solamente va a distribuir el tráfico, ¿sí? Va a distribuir el tráfico para las colas hojas cuando haya tráfico para repartir, ¿sí? Perfecto. O sea que Pero solo le creamos el parentesco ahí. solamente le decimos es hija de Q1, ¿sí? En realidad falta una cosita más, pero ya la vemos. Vamos a hacer Q3. ¿Cuál es la cola padre de Q3? La 1. Q1. ¿Y qué marca de paquete usa? Si es que usa. LAN 1, PK. LAN 1, ¿sí? Porque dijimos que la Q3 iba a ser para LAN 1, Q4 para LAN 2 y Q5 para LAN 3. Vamos a hacer Q4. ¿Cuál es la cola padre de Q4? Q2. Q2. A ver, esto podríamos dejar de hacer que todas las colas hojas sean que la cola padre sea Q1, ¿no? Yo para hacer este ejemplo que ya está acá.
¿Sí? Estoy respetando lo del ejemplo. ¿Y cuál es la marca de paquete de Q4? LAN 2. LAN 2, perfecto. Por último, Q5. ¿Cuál es la cola padre de Q5? El Wi-Fi, LAN 3. Cola padre de Ah, no, Q5. con la padre, la 2, la 2, la 2. Q2. La marca es LAN 3, perfecto. Bueno, ¿qué me faltó hacer a mí? Si ustedes se fijan, acá está el ordenamiento jerárquico de las colas, ¿sí? Pero ¿qué me faltó hacer? Definir los límites. Definir los límites, que si ustedes se fijan ya está. Entonces vamos a Q1, yo lo podría haber hecho, pero bueno, quería... El limit add, ¿cuál va a ser el limit add de Q1? El mismo que el máximo, 10 El mismo megas. que el máximo porque es la cola principal, ¿sí? Perfecto. ¿Cuál es el limit add de Q2? 4 megas, 4 megas. ¿Y el max limit? 10 megas, 10. 10 megas. Perfecto. ¿Cuál es el limit add de Q3? 6 megas y 10 megas. 6 megas y 10 megas. Perfecto. ¿Cuál es el limit add de Q4? 2 megas y de máximo 10. Bien, 2 megas y 10. Y por último, ¿cuál es el limit add de Q5? 2 megas y 10. 2M y 10M. ¿Qué me faltó configurar? Las prioridades. Las prioridades. Q3 tiene prioridad 1. Q4 tiene prioridad 3. Y Q5 tiene prioridad 5. ¿Sí? Bueno, fíjense. Entonces, yo, por ejemplo, vamos a hacer una cosa. En Q5 yo le voy a cambiar. En vez de 10 megas le voy a poner 5 megas de ancho de banda máximo. ¿Sí? Que es el Wi-Fi. Si yo hago un control de ancho de banda con el teléfono que está conectado a Wi-Fi, ¿cuánto ancho de banda me tendría que dar? ¿Cuánto ancho de banda máximo debería darme? 5 megas. 5 megas. Fíjense, yo te voy a hacer un control de ancho de banda. ¿Sí? Fíjense que está funcionando. Ahora, si yo hago un control de ancho de banda con la PC, por ejemplo, que estoy conectado a la interfaz LAN, ¿cuál es el ancho de banda máximo que debería de darme? 10 megas. 10 megas. Fíjense, yo voy a empezar y voy a hacer al mismo tiempo un ancho de banda, un control de ancho de banda con el teléfono. Fíjense. Fíjense los anchos de banda que me están dando. 6 y 4. ¿Por qué 6 y 4? Si tiene más prioridad. Yo le puse prioridad 1 a Q3. Y este tiene 2 ancho de banda garantizado. ¿Por qué 6 y 4 entonces me dio? Porque pregunto. los máximos de los dos son mayores que el máximo total del padre de todos. No, no importa el máximo en este caso. Porque no te va a entregar, o sea, es el ancho de banda remanente. Yo lo que quiero saber es por qué acá me dio 6 y acá me dio 4. Si, Ah, si yo acá tenía 6 y 2 garantizado, debería haberme dado 8 y 2. ¿Por qué? Yo para que entiendan cómo funciona eso cuando dice que las colas padres son las que reparten el tráfico. ¿Por qué me dio así? te garantizó el mínimo. Ah, el proporcional. El 60% para uno y el 20% para el otro. No, porque los limit add, fíjense, los limit add, ¿sí? No superan el max limit. O sea, en este caso acá. Me dio 6 y 4, ¿por qué? Porque el ancho de banda garantizado de la cola de Q3 es 6. Y el ancho de banda garantizado de Q5, ¿sí? Olvídense, es Q2. Es 2, perdón, 2 megas y 6 megas. Pero el ancho de banda garantizado de Q2, ¿cuánto es? 4.
¿Entienden? Ah, sí. Entonces, yo esos 2 megas que tenía de Q2 me lo dio a Q5, no se los dio a Q3, porque yo, Q2, yo tengo 4 megas ancho de banda garantizados, ¿se entiende? Por eso me dio estos 2 a Q5 y no se los dio a Q3. A Q3, ¿se entiende? Sí, sí. ¿Cómo funciona? Más allá que Q3 teníamos prioridad, pero yo siempre, por eso es lo que les dije, las colas padres se encargan de repartir el tráfico, ¿sí? El consumo real se da a las colas hijos, pero las colas padres se encargan de repartir el tráfico. Y Q2 dice, no, yo tengo un ancho de banda garantizado de 4. Si este tiene 2, este no, en este caso era al revés. Este está traficando 2, este nada. Y tengo 4, le doy estos 2 a esta, ¿sí? Este se quedaron 6, si yo estoy cumpliendo el ancho de banda garantizado. ¿Se entiende? No me importa la prioridad. No me importa la prioridad porque no tengo, la prioridad entra cuando yo tengo ancho de banda remanente. Acá yo no tengo ancho de banda remanente porque tenía 4 de este y 6 de este son los 10. ¿Sí? Sí. Ahora, si yo hubiese tenido 20 acá, tengo 4 y 6 acá, la prueba de ancho de banda, asumiendo que el máximo hubiese sido 20 en Q3 y en Q5, hubiese sido, ahí sí, hubiese sido 16 y 4, ¿sí? 16 megas para este y 4 megas para este. Si yo hubiese tenido un max limit de 20. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, señores. 2 minutitos más y ya terminamos. ¿Sí? Fede, cuando configurás un router trabajando Sí. en la vida real, digamos, En producción. te haces gráficos así porque ayuda un montón Sí, verlo sí, 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 sí. gráficos. Sí, en realidad yo, la mayoría de las partes de calidad de servicio la hago con tráfico, identificando el tráfico, no tanto la interfaz. Es raro que tenga más, o sea, generalmente, por ejemplo, la interfaz wireless la tengo en la misma LAN, entonces no hago la clasificación por interfaz, pero sí te ayuda un montón. Y les ayuda un montón también si lo quieren hacer, es hacer la prueba en entorno de laboratorio para que vean cómo hacen las configuraciones y demás, para cuando van a hacer en producción, reducir el margen de error. ¿Sí? Sí, sí, yo decía gráfico de hacer bosquejos, algo así para tenerlo Sí, 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 sí. gráficamente, cómo uno va a configurar después números y parámetros. Totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Totalmente te ayuda para hacer bien, sobre todo los cálculos y demás. Totalmente. Bueno, antes de terminar, decirles que, bueno, no sé si vieron, los exámenes fueron corregidos. Debo decir que es el primer curso que pasa que todos aprobaron, ¿sí? Ojalá que sigan así con el resto de los exámenes, pero todos aprobaron. Salvo algunos errores muy puntuales, estuvieron muy bien los exámenes, así que me pone contento porque quiere decir que obviamente que el mérito es de ustedes, pero que van entendiendo la clase, que está bueno, ¿sí? Como yo les dije, y habrán notado, a partir del módulo 2 se empezó a complejizar un poquito el curso, y bueno, va a seguir. La clase que viene vamos a ver control de ancho de banda, ¿sí? Así que no se dejen estar, porque también vamos a ver ahora seguir usando la parte de Mangle. Ahora ya vamos a hablar de no solo marcas de conexiones, sino marcas de ruteos, ¿sí? De marca de ruteo, vamos a volver al tema ruteos. Así que, por favor, si les queda alguna duda de la parte de firewall y demás, repasen para que puedan entender bien. Como ven, yo les dije, acá se empiezan a interrelacionar diferentes secciones de configuración del router para precisamente que, como les decía, y eso complejiza el tema. Entonces, yo lo que les sugiero es tengan en claro la parte firewall para poder entender los otros temas. Un temita, una cosa que me olvidé decirles antes de, y ya les cortamos la clase. Fíjense, acá en SimpleQueues, yo, como no habíamos visto todavía las marcas, fíjense que yo podría usar una packet mark, ¿sí? Para hacer una limitación de ancho de banda con una SimpleQueue, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si quiero limitar a un destino, yo podría hacerlo con para una marca de paquete. ¿Y para qué creen que serviría eso? Porque yo podría, para un destino, puedo poner la IP acá, ¿sí? El destino. Pero ¿para qué usaría la marca, por ejemplo? ¿Se les ocurre? Para marcar el tráfico en diferentes LAN. Podría ser, pero en realidad yo lo pensaba, o sea, esta es una aplicación, podrían encontrar varios, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no sé la IP de
o un tráfico tiene distintas IP, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer una address list, ¿sí? Vamos a darle un ejemplo. Facebook, yo pongo facebook.com, que si ustedes se fijan, tiene muchas IP, ¿sí? Bueno, acá no sé por qué no encuentra más. A ver, facebook.com. Bueno, no sé por qué no está encontrando más. A ver. Bueno, no sé por qué no me está... Generalmente encuentro varias IP. No sé, no importa. Pongámosle que a facebook.com. Con eso hacemos una address list, hacemos la marca de paquete usando como condicional, ¿sí? El destination address list, Facebook, por ejemplo, ¿sí? Y hacemos una marca de paquete, ¿sí? Y con esa marca de paquete podemos hacer una simple queue para limitar el tráfico, por ejemplo, a Facebook, por ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende? También lo podríamos hacer por queue tree, pero también lo podemos hacer con una simple queue. ¿Se entiende? Sí, Sí, sí. sí. Perfecto. Es un comentario nomás que les quería hacer.